Presentamos un cordial saludo de bienvenida a todos los asistentes a la sala Zoom de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación y a quienes nos acompañan en este momento por las redes sociales de manera virtual y naturalmente a quienes nos acompañarán posteriormente en el análisis, en el estudio, en la revisión de todos los temas que manejamos a diario en la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación respecto al conflicto armado en la parte de la historia que no se ha contado en su verdadera dimensión por parte de quienes el Estado colombiano ha contratado y les ha pagado jugosos estipendios y en contraste se han dedicado a legitimar a los bandidos y a que le han hecho daño al país y han obviado la responsabilidad de la dirigencia política y del Partido Comunista y los otros dos partidos, ya que los orígenes de esta violencia son tripartidistas. Para el día de hoy, lunes 17 de abril de 2023, nos concita el tema de la captura, la extradición a Estados Unidos, el regreso a Colombia y la manipulación perversa que tuvo este caso por parte de la JEP con una mujer miembro de las FARC, Nayibe Rojas, alias Sonia, quien fue capturada en una cinematográfica operación militar en febrero de 2004 con una precisión invidiable para cualquier fuerza militar del mundo. Fue muy similar la incursión contra esta delincuente a la que ocurrió contra el narcoterrorista Juaco Constituyente o Juaco Posada o Yesid Arteta que vimos el viernes pasado en este mismo escenario. Entonces lo que vamos a analizar hoy son eventos que indican cómo la propaganda, el narcotráfico, la dirigencia política y las componentes internacionales inciden y han incidido en el desenlace del conflicto armado en Colombia en las últimas 3 décadas. Adelante, mi coronel. Desde la aparición de las cuadrillas de grupos narcoterroristas de la FARC en los departamentos que configuran el centro-sur del territorio nacional colombiano, sus estructuras criminales han perpetrado innumerables actos delictivos contra la institucionalidad y el orden legítimo en ese escenario de variada geografía tropical que articula las regiones naturales de nuestro país. Por parejo, las FARC y otros grupos criminales se han constituido en un enemigo depredador de la especie humana. Podemos ver y escuchar el video de nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Resalta en su programa institucional la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de la víctima de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra nuestro país, los habitantes de nuestras regiones y en general en toda nuestra nación, en este caso específico el municipio de Cartagena del Chairá, de gran importancia y geoestratégica para el proyecto general del Partido Comunista Colombiano y las cuadrillas de sus brazos armados para proyectar las finanzas derivadas del narcotráfico en el corregimiento de Peñas Coloradas? No, yo creo que tenemos que saltarlo, Vicencio, porque me está presentando aquí un problema técnico que se está saltando, no abre. Entonces nos toca suspenderlo por Seguimos, hoy y sigamos con la pregunta según. que... Hoy es lunes 17 de abril de 2023. Nuestra emisión 311 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia abordará un exitoso hito de las fuerzas militares en la prolongada lucha contra la violencia política derivada del narcoterrorismo comunista contra los habitantes de toda Colombia. ¿Cuál es la importancia geoestratégica del municipio de Cartagena del Chairá en el departamento del Caquetá para el desarrollo del plan estratégico del grupo narcoterrorista FARC, en particular después de la séptima conferencia de las FARC en 1982 y la octava en 1993, con énfasis en la manipulación propagandística
para liberar los secuestrados que tenían en poder el grupo narcoterrorista durante la etapa de la seguridad democrática? Bueno, parece que ahora sí nos va a abrir esto. Entonces vamos a escuchar el mensaje y enseguida vamos a la respuesta a esa pregunta. Bueno, respecto a la importancia geoestratégica del municipio de Cartagena del Chairá, que es la pregunta específica en este momento, podemos decir lo siguiente. El departamento de Caquetá limita por el sur con el gran río del Caquetá, que a su vez lo separa del Putumayo y lo une desde la cordillera oriental con toda la zona tropical de la selva amazónica y va en una dirección de más o menos 120 grados sobre el terreno, de manera paralela con varios ríos, el Guasa, el Caguán, el Apaporis, y convierte a todos estos ríos, grandes ríos de la selva colombiana, en afluentes del gran río del Amazonas. El departamento del Caquetá es semiplano, una parte más o menos plana, y tenemos que al occidente está atravesado en 45 grados por la cordillera oriental, la ramificación oriental de la cordillera andina. Y baja a la selva y en la medida que los ríos, que son muchos, quebradas, caños y demás cursos hidrográficos van formando toda una maraña de comunicación interna dentro del verde de la selva, se va convirtiendo en un terreno prácticamente plano. Y al oriente del mismo departamento, suroriente, uniendo los ríos Caquetá y Apaporis, se encuentra una formación independiente semi-ondulada que se llama la Serranía del Chiriquete, donde las FARC han montado históricamente todo su emporio criminal de milicias, de organización de partido comunista, de organización campesina revolucionaria, etc. Una de las pruebas la vimos ayer con el lanzamiento de la propuesta de paz de los terroristas de lo que llaman ellos el Estado Mayor Central, que son las supuestas disidencias de las FARC que negociaron en Cuba. Y estaban dándole la bienvenida a todas las guardias campesinas de Lozada, de Guaviare, de San Vicente de Caguán. Y esas guardias campesinas queda la sensación, que son los mismos que integraban las milicias bolivarianas de las FARC o que integran las milicias bolivarianas de las FARC con otro nombre, otro sombrero, otro remoquete. Y para rematar, el señor Petro los legitimó como si fueran una autoridad paralela.
Entonces esos mismos fueron los que secuestraron a los policías hace un tiempo en San Vicente del Caguán, hace ya casi un mes, y que el señor ministro del Interior se inventó el cuento que trataba de un cerco humanitario. Entonces, como vemos, la serranía del Chiribiquete tiene unas zonas muy ricas, muy agrícolas en sus estribaciones, y allí están asentadas todas esas colonizaciones comunistas que hicieron las FARC, Meta, Guaviare, Caquetá, con extensión al Amazonas y Putumayo, y son los que están organizados ahora para hacer una especie de estado paralelo con la venia de quienes han gobernado y quienes no están desgobernando. El departamento no es completamente plano, pero tampoco es montañoso en su gran contexto, y tiene, como ya lo hemos visto, unos municipios muy grandes: San Vicente del Caguán, Cartagena del Chará y sobre todo Solano, que es el más grande de todos, que es el más selvático, y por desgracia afectado por el narcotráfico desde que el M-19 hizo el contubernio con los carteles con el cartel de Medellín y con la dictadura panameña del señor Torrijos, y comenzaron a mover la droga desde esta región y a multiplicar el comercio hacia el Caribe y Estados Unidos. Cartagena de Chará tiene 13.161 kilómetros cuadrados en el sur, en los límites con el municipio de Solano. Tiene una línea recta en la selva que es imperceptible. En el terreno es algo imaginario, que no hay forma de trazarle en línea recta dentro del territorio, es una línea recta imaginaria. Tiene aproximadamente 1.300.000 hectáreas en su totalidad. Es más grande que el Estado de Israel prácticamente. Tiene en el catastro municipal registrados para 2014, tenía registrados 6.659 predios urbanos y 4.381 rurales. Para hablar de 6.000 predios urbanos, no todos están en la propia cabecera, sino que están en los corregimientos, ¿no? Pero los totalizan unos con otros. Y le daban un valor de aproximadamente 400.000 millones de pesos a todo el territorio en forma catastral. Tiene también una población de más o menos 35.000 habitantes. Entonces, al mirar los predios, 10.000 predios quiere decir que sería un promedio de 3 personas por predio, lo que indica que hay personas que en su mayoría tienen predio urbano y predio rural. Entonces ahí se aumentaría el número de personas por predio. Y que entre 1990 y 2013 ocurrieron 228 hechos trascendentales de resaltar de acción criminal de las FARC contra la población civil y contra los colombianos. Esto es mucho en más o menos 33 años, 23 años, corrijo. Quiere decir que hay un promedio de 10 acciones criminales de gran nivel por año contra la población de este municipio. Y aquí vemos la ubicación, un municipio bastante extenso en todo el corazón del Caquetá, siguiendo el eje de la formación del municipio, del departamento, que es con una inclinación de 120 grados hacia el sur oriente. Lo tenemos en todo el centro siguiendo exactamente la misma. ¿Por qué? Porque todos los ríos que constituyen la configuración geográfica del Caquetá corren en esa misma dirección. Entonces el municipio más o menos está guiado por los ríos, con excepción de este tramo que decíamos que limita con Solano en la selva y que no tiene ningún accidente geográfico exacto que lo determine. Vemos que el departamento de Caquetá está ubicado en el centro sur del país, que limita o que articula, mejor, la geografía andina toda con la cordillera, con los departamentos de Cauca, Putumayo, que tiene también su parte andina, el Huila, el Meta, el Guaviare, el Baupés y el Amazonas. O sea, prácticamente estar en el Amazonas y controlar, pero corrijo, en el Caquetá, y controlar toda esa región por medio de la violencia y la fuerza, le da a las FARC, o le ha dado a las FARC, una proyección geoestratégica hacia la Orinoquía, hacia la Amazonía y hacia Perú y Ecuador, porque no es sino cruzar una estrecha franja que en algunos puntos tiene apenas 22, 23 kilómetros de distancia entre los ríos Putumayo y Caquetá, y ya está en Perú o está en Ecuador siguiendo el curso del río Putumayo. Y al seguir ese curso, pues llega al Brasil
por medio del Amazonas. Entonces tiene muchas formas de comunicarse y de sacar la droga. Y si es por el norte, sigue el curso del río Apaporis, entra al Vaupés y también cruza a Brasil. O por el Guaviare puede seguir hacia el nororiente del país y podría estar en Venezuela, siguiendo el curso de la selva. Inclusive hay varios eventos históricos que demuestran que sí lo han hecho de esa manera. Uno de ellos fue la Operación Berlín, cuando la Quinta Brigada dio de baja unos terroristas que venían desde el Caquetá y habían cruzado el Guaviare y le han seguido por el Bichada y habían entrado por Arauca hacia Santander. Entonces no es nada nuevo, lo han utilizado. Cuando renace la segunda Marquetalia como la supuesta disidencia de las FARC, eso está por verse, también inician en el Caquetá, en la región del Pato, el recorrido y cruzan más o menos estas mismas zonas y terminan en Venezuela, lo cual quiere decir que ha sido un proceso largo de repetición de este ejercicio. Igual cuando secuestraron a los 3 estadounidenses, estuvieron en el Guaviare casi todo el tiempo, pero los llevaron por estas mismas rutas y estuvieron en el Vaupés. Ya también estuvo Ingrid Betancourt y los demás secuestrados. A otros que secuestraron, por ejemplo, en el asalto a la base de Patascoy, también lo llevaron por toda esa zona. Entonces son recorridos que hacen y por eso es que los secuestrados cuando cuentan dicen que caminaban y caminaban y caminaban. Es porque lo estaban moviendo por esta región, por donde tienen los cultivos, los caminos, lo que llaman los corredores de movilidad. Y aquí vemos un mapa que nos explica más cómo es la vida del municipio o cómo es la distribución geográfica del municipio de Cartagena del Chairá. Y nos damos cuenta que es prácticamente una isla. Es prácticamente una isla porque está rodeada en buena parte por ríos y quebradas. Y vemos que la cantidad de cursos de agua que nacen en la selva es importante y eso indica una gran riqueza que tiene Colombia que no le hemos sabido aprovechar debido a la violencia. Pero nos muestra que sobre el río Caguán hay una cantidad de pobladitos, de caseríos, y que sobre esos puntos, por ejemplo, aquí Santa Fe del Caguán, Peña de Barro, Peña Blanca y Peña Colorada, que es donde ocurren los hechos, se mueve toda la economía y se mueve toda la vida social, cultural y política del municipio de Cartagena del Chairá y la une a la vez con otros municipios como San Vicente de Caguán. Entonces quiere decir que el narcotráfico, la violencia y toda la relación que tienen las FARC con las comunidades que viven a la orilla de las quebradas o los procesaderos de narcotráfico que hay a la orilla de todas estas quebradas que son tributarias del río Caguán, se mueve la vida política, social y económica de estas, incluida la actividad ilegal, porque todo el epicentro es como una columna vertebral, es el río Caguán, algo que no se ha estudiado en la geografía de nuestra selva en profundidad, sino que simplemente se nombra que los ríos son ejes del transporte en estas regiones. Pero al ver la cantidad de caseríos que hay, nos indica cómo han montado toda su estructura de inteligencia y asistencia logística. Por eso, cuando las tropas asoman en cualquiera de estos puntos, inmediatamente todos los contactos, antes con radios, con lanchas voladoras, con motosierras que las prendían y las hacían sonar de determinada manera, era la alarma para indicarle a los bandidos que el ejército ya estaba por ahí. También hay pistas clandestinas, muchas que han construido para el narcotráfico, deforestando la selva y escondederos, caletas, casas de contacto en la mitad de la selva. Pero el río Caguán es el eje y lo tienen controlado los bandidos desde hace años. Hasta empresas de transporte fluvial han instalado allá en las barbas del Estado colombiano sin que haya una acción completa, pensando que la sola acción militar va a resolver un problema que, como vemos por el mapa, es bien complejo
y que está lleno de colonos que están infiltrados por el narcotráfico y la guerrilla. Aquí vemos las fotos de Cartagena del Chairá. Es un pueblo que está semipoblado y le echan la culpa los bandidos que fue porque el Estado lo entregó a las fuerzas militares bajo el control. Y lo que ocurrió es que durante las ofensivas del Plan Patriota y las otras que hubo en particular en la época de la seguridad democrática, muchas de las personas estaban untadas hasta los tuétanos en narcotráfico y guerrilla, y al sentirse presionadas, pues salieron de Peña Colorada y se trasladaron para otros corregimientos y dejaron abandonado esto. Aquí se ve la cantidad de casas que fueron abandonadas y que la selva se las fue comiendo porque los mismos pobladores que se quedaron se iban robando lo que quedaba. Y vemos lo que todavía está urbanizado es, a diferencia de otros caseríos que hemos visto, aquí hay bastantes o varias construcciones verticales en ladrillo y cemento. También las hay, aquí vemos al fondo, en tabla y teja, como es común, pero hay más construcción. Y todo esto está muy relacionado con el narcotráfico. Aquí vemos la especie de puertos que arman, que esto, por falta de normas de ordenamiento territorial, se debía prohibir de plano si hubiera un control del Estado, porque construir a la orilla de los ríos, por más de que tengan esta edificación al estilo palafito para evitar que se les entren los animales o que el río se suba y se los lleve, pues eso no da ninguna garantía porque la naturaleza es muy fuerte. Estos ríos nacen en la cordillera. Con toda la deforestación y los daños que ha habido, se alteran los cursos de agua. Y aquí vemos una foto de profundidad de nuestra exuberante belleza tropical, que es muy común en toda la región amazónica y de la Orinoquía, con amplios brazos, amplias cursos de agua que en las tardes resplandecen con el sol o en las mañanas. Y también pues nos formamos la idea de que si no es por el narcotráfico y la guerrilla, estas regiones estarían todavía muy quedadas. Pero volvemos a insistir, es si no le saldría más económico al Estado colombiano recoger a todas esas personas, declarar todo eso parques nacionales, destruir todas esas viviendas que se han edificado alrededor de los ríos y ubicarlas en otras regiones, en otros sectores, con proyectos de desarrollo, y le saldría mucho más económico y se evitaría la deforestación de la selva, porque sería más fácil para las instituciones controlar cualquier movimiento, pero con el argumento de que todos tienen derecho a vivir y que hay que darles casa, carro y beca y apoyo del Estado y fomentar la corrupción de los gobernantes regionales, se sigue en un esquema que lo único que nos ha causado es dolores de cabeza. Sería una solución mejor a esa región y a esas gentes y a Colombia para disminuir la violencia. Adelante, mi coronel. ¿Cuáles podríamos detallar como antecedentes estratégicos de la captura, extradición a los Estados Unidos, el regreso a Colombia de la narcotraficante y terrorista Nayibe Rojas Valderrama o Omaira Rojas Cabrera, alias Sonia, de la FARC en el corregimiento de Peñas Coloradas del municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá, el 10 de febrero del 2004? Bueno, por tratarse de un golpe tan importante, por ser la continuación, por ejemplo, de la captura de Trinidad en el Ecuador, y por tratarse de la época en que estaba la seguridad democrática comenzando a producir resultados contundentes, ya que las FARC, después de que Pastrana les entregó el país, estaban al borde de fraccionarlo y de tomarse la capital, si era lo que querían. Tuvieron un retroceso en su plan estratégico porque la contraofensiva de las fuerzas militares fue fuerte. Tuvieron que replegarse, perdieron Cabecillas, perdieron a Cundinamarca, pero no perdieron el narcotráfico. Entonces el bloque sur, que era el más poderoso, puso como punta de lanza a un grupo que ya venía haciendo acciones criminales, que era la cuadrilla Teófilo Forero. Y cometieron varias acciones urbanas y rurales que son muy nombradas, ¿no? El atentado, o mejor, el secuestro de los contratistas estadounidenses cuando les derribaron el avión, el secuestro de Ingrid Betancourt y la señora Clara Rojas,
el atentado de la casa bomba contra el ejército en el Dorado Meta, las acciones terroristas contra los gobernadores del Caquetá, que fueron varios los que asesinaron, los asaltos a poblados para atacar directamente a los concejales. Todo el bloque sur estaba en una acción permanente urbana y rural, y Estados Unidos, después del atentado de las Torres Gemelas, que fue en el 2001, le dedicó ingentes esfuerzos a capturar y a perseguir ya el narcotráfico. Ahí se acabó la bobería que había vendido el señor Frechet, diciendo que no eran narcotraficantes, y ya fue de frente que Estados Unidos comenzó a presionar, repito, por las dos cosas, por las dos situaciones en la cual el Mono Jojoy y Raúl Reyes dijeron simultáneamente que era un día muy feliz para ellos el derribamiento de las Torres Gemelas, y el Mono Jojoy le agregó que todo estadounidense, oficial o privado, que estuviera en Colombia era objetivo militar de las FARC. Entonces eso cambió el tercio, y no es como dice Pastrana echándonos el cuento de que fue que él fue el que determinó que iba a transformar la guerra. Eso no es cierto. Las marchas cocaleras venían ya en auge desde el año 96, lo vimos hace unos días. Hacían muchos ataques en el sur, uno de ellos el del Villar, que es lo más vergonzoso que le pasó a las fuerzas militares por falta de dirección de sus comandantes de la Brigada Móvil número 3 y por falta de táctica en el terreno, y tuvimos semejante vergüenza histórica con el asesinato de medio batallón y el otro medio batallón secuestrado. También hubo otros ataques como el de la Carpa, que arrasaron con una contraguerrilla completa, y una cantidad de propaganda todo el tiempo, siempre encaminada a que había que hacer un acuerdo humanitario, que había que retirar las tropas del Caguán, que había que suspender los planes operacionales de las fuerzas militares, que había que negociar con los narcotraficantes, que había que evitar la erradicación de los cultivos con aspersión, y que lo que tocaba era negociar con los campesinos la erradicación voluntaria. O sea, nada distinto de lo que le impusieron a Santos y lo que el señor Petro está terminando de redondear. Y todavía quieren más porque no les sirve. También es de entender y es lógico de analizar que para esta época las FARC estaban cumpliendo los desarrollos de todo lo que han acordado en la octava conferencia en 1993 y lo que hayan refinado en el año 2000, que es algo que se le oculta al señor Pastrana de su irresponsabilidad de seguir negociando con estos terroristas después de que el ejército incautó en el año 2000 unos documentos muy serios y muy graves. Y es que mientras Pastrana iba a reunirse allá con tiro fijo y a darse abrazos, los bandidos mandaban a unos segundones a que atendieran la prensa, que atendieran a una cantidad de delegados y que comités temáticos, y los cabecillas estaban reunidos a menos de una hora de distancia de San Vicente del Caguán, refinando el plan estratégico para continuar con la ofensiva, y es lo que llaman el pleno ampliado del 2000. Y estos bandidos de las FARC son tan descarados que hasta publican ese documento en sus páginas de ahora, contando la historia de lo que hicieron supuestamente, o lo que hicieron antes de la supuesta desmovilización, que todavía sigue en dudas con todo lo que pasa. Entonces vemos que estaban desarrollando un plan estratégico y que el Estado colombiano andaba en otra nebulosa. Hay también un incremento exponencial del cartel de las FARC en toda la región, que este es el epicentro de la coca. Caquetá, Putumayo, Guaviare es el epicentro de la coca, y de las milicias bolivarianas como elemento sustancial de soporte de toda la actividad, porque son los rojos, los oídos, el apoyo logístico, y son lo que Mao Zedong llamaría el agua a ese pez. Entonces no son exactamente los campesinos todos, sino esas milicias las que controlan, amedrentan a los campesinos, las que le prestan asistencia logística a los bandidos y las que participan en acciones terroristas, y son mucho más activas inclusive que las mismas cuadrillas armadas.
porque las cuadrillas armadas las tienen en entrenamiento, las tienen en unas actividades muy determinadas y son las que salen a cometer las grandes acciones. Pero del resto todo ese trabajo político, ese reclutamiento, esa asistencia logística, ese contacto con los que los visitan, esa propaganda, esas falsas denuncias, esas salidas a hacer protestas, todo eso lo organizan las milicias bolivarianas. Y como no fueron incluidas en la negociación de Cuba, ahora la mayoría de ellos hacen parte de las supuestas guardias campesinas y ahí seguimos con el problema y el dolor de cabeza. Y todo esto, claro, lo niegan a rajatabla y quien les diga eso inmediatamente dicen que es uribista, es antipacifista, es guerrerista, es paramilitar. Todo el que les diga la verdad tiene todos los epítetos. Pero lo cierto es que ni la academia ni los medios de comunicación le ponen los puntos sobre las IES y dicen, bueno, si las milicias bolivarianas no se negociaron en Cuba, ¿qué pasó con esos bandidos? ¿Dónde están? Pues ahí estamos, la prueba está rodeando y secuestrando soldados. Ayer fueron los que se dieron el espectáculo en la cuestión del señor Mordisco y ahí seguimos. Bueno, importante recordar aquí que durante ese periodo las FARC tenían un acumulado operacional que eran las acciones masivas tipo infantería y lo reiteramos una vez más. No había ninguna guerra de movimientos como se inventó el señor Alfredo Rangel y luego otros repitieron. No, porque la guerra de movimientos ya es con infantería, con fuerza aérea, con artillería, con dominio de posiciones, con líneas de fortificaciones, con acciones regulares, y eso no hubo, no la tuvo ni siquiera el M-19 cuando le planteó al ejército combates tipo regular en el Cauca. No, aquí lo que habían eran unas manadas de bandidos que caían por sorpresa o aprovechaban a unidades indisciplinadas y las atacaban, las arrasaban en algunos casos, se secuestraban algunos, pero no tenían ningún control territorial que fuera imposible que nuevas unidades del ejército no entraran a combatirlos. Entonces son diferentes visiones y perspectivas, pero en Colombia nunca hubo guerra de movimientos. A las FARC, claro, les sirve eso porque los legitima y pueden aducir ante organismos internacionales que ellos tenían control territorial, mando unificado y ejercían una política, pero eso no ocurrió. No ocurrió porque de todas maneras, con lo débil que es la institucionalidad, los inspectores de policía, así fueran miembros de las FARC, eran nombrados por el Estado colombiano. Los alcaldes, así fueran miembros de las FARC, eran elegidos en votación popular y no impuestos por las FARC. Entonces no hubo una guerra de movimientos. Hubo la aproximación, sí, pero fueron acciones masivas tipo infantería. Ya lo hemos mencionado, por otra parte estaba el desarrollo del primer periodo del gobierno del señor Uribe, en el primer año y medio, y la seguridad democrática estaba tomando fuerza. Entonces el bloque sur se sentía muy tocado porque como era el epicentro de las finanzas de las FARC, fue donde más se concentró los ataques desde el principio de parte de la fuerza pública, después de que al bloque oriental se le desarticuló en Cundinamarca y también se le comenzó a presionar en la otra retaguardia estratégica que era el Guaviare y el oriente del país. Una manipulación total de los secuestrados por parte de las FARC, ya lo mencionamos inicialmente, era que los secuestrados, les cayó la joya y la corona, que fueron los 3 estadounidenses, y la terquedad de la señora Betancourt, que no tenía nada que ir a hacer allá al Caguán, pero pensaba que yendo a hacer politiquería y prometiéndoles un nuevo proceso de paz iba a ser presidente, porque no se nos olvide que ella estuvo 15 días antes de que la secuestraran en el Caguán reunida con los bandidos, porque allá todos iban, allá estuvo Serpa, estuvo Lucho Garzón, todos los que fueron candidatos en ese momento fueron allá a darse el abrazo y el beso con los bandidos. Ingrid Betancourt estuvo hablando con ellos y regresó después ya para hacer campaña cuando los bandidos rompieron las conversaciones, regresó a terca a que tenían que dejarle entrar hasta el sitio donde tenía a un candidato de su partido y como no le dieron el helicóptero, porque los helicópteros militares no son para hacer politiquería, entonces decidió viajar por vía terrestre y la secuestraron. Y el secuestro de ella le salvó la vida a varios que los iban a ir a fusilar.
porque las FARC lo que han dicho que han secuestrado al señor Eladio Pérez, a los, diputados del Valle y a otros personajes, era para hacerles un juicio revolucionario y matarlos, porque los señalaban de desvíos de recursos del Estado y otras acusaciones que les tenían las FARC. Pero ya el secuestro de esta señora, y todavía seguían en la mira, pero les cayó como anillo al dedo fue el secuestro de los 3 ciudadanos americanos, porque ya extendieron a que tenían que devolverle a los que estaban presos en Estados Unidos para que ellos liberaran a los americanos. O sea, el contexto es grande, es una historia completa y no se trata simplemente de una operación en la cual se captura a una terrorista que movía ingentes recursos del narcotráfico. Adelante, mi coronel. ¿Quién es la narcoterrorista Nayibe Rojas Valderrama y Omaira Rojas Cabrera, alias Sonia de la FARC? Bueno, esta muchacha es una joven natural del Huila, de origen campesino, de muy bajo nivel académico. Inclusive puso al descubierto algo que ha sido muy común en esas regiones abandonadas del país, o que fue muy común, era que la gente ni siquiera la registraban ni la bautizaban. Nacían en el campo y crecían como seres irracionales. Y ella fue conocimos varios casos mientras estuvimos en servicio activo de esos, pero este sí fue más visible por lo que Yaima lo contó en los medios de comunicación. Entonces creció y desde muy joven en unas limitaciones económicas grandes y una zona pues, de mucha presencia guerrillera. Terminó metida en las FARC y pronto el hecho de que no supiera que fuera de un origen campesino muy humilde y tuviera un bajo nivel cultural no significaba que no fuera hábil mentalmente, y por sus habilidades muy pronto terminó metida en el manejo del narcotráfico en esa región. Naturalmente ella lo niega a rajatabla y las FARC movieron cielo y tierra para que cuando la devolvieran de Colombia la metieran a la JEP y la salieron a recibir con bombos y platillos todos los cabecillas, porque saben que donde ella hable les destapa un negocio del cual, a pesar del pacto que hicieron en Cuba, no se ha dejado claridad. Se dice que las FARC están en el narcotráfico y ellos lo niegan, pero un testimonio como el de esta mujer hubiera sido demoledor para ellos. Entonces creció y la DEA, que estaba buscando a los 3 americanos secuestrados, interceptó muchas comunicaciones de las FARC y la ubicó en un sitio exacto donde estaba, donde a menudo llegaba, que es la casa de un familiar, y allá la capturaron, una operación milimétrica, porque las fuerzas especiales desembarcaron ahí mismo, igual que con Arteta, y la capturaron. Lo de Arteta fue en el 96 y lo de esta mujer fue en el 2004. Entonces, a grandes rasgos, ese es Nayibe Rojas Valderrama, una campesina con ciertas habilidades. Según el buscador de Google, ¿cómo ocurrieron los hechos y cuál es el marco descriptivo de la operación aeroterrestre realizada por las Fuerzas Especiales del Ejército, en la que fue capturada la delincuente Nayibe Valderrama u Omaira Rojas Cabrera, alias Sonia, en febrero del 2004 en el caserío Peñas Coloradas del municipio de Cartagena de Chairá, Caquetá? Pues uno coloca en Google así, captura de Sonia FARC, no más. Inmediatamente la primera información que le aparece es esta, que está resaltada ahí. Dice que fue capturada en 2005, ahí hay un error, en 2004, pero ese sí es error del buscador. En un operativo del ejército en una casa en Peñas Coloradas, en Cartagena de Chairá, y relata que en el sitio fueron encontrados 8 fusiles, 40 kilos de cocaína pura y 25 millones de pesos, producto del narcotráfico. Entonces, ahí queda la prueba, con más pruebas que esa, ¿qué más quieren? Pero sin embargo, ella jura y rejura que no, que es campesina, que ella es una humilde víctima, que ella no tiene nada que ver con narcotráfico. Antes no dijo que era que las fuerzas especiales le han colocado todo eso. De milagro no dijo que los fusiles tampoco eran de las FARC. Y bueno, cuando Simón Trinidad iban a hacer el juicio, las FARC y el Partido Comunista enviaron a Estados Unidos a su propagandista Jorge Enrique Botero, y él escribió un libro que llama Simón Trinidad, el hombre de hierro,
Y cuenta también en ese libro, porque él la entrevistó a ella ya y se enteró que a las fuerzas especiales lo que les faltó fue registrar más la casa, porque en el zarzo de la casa, esta vieja le contó, esta mujer le contó, que había dejado el cuaderno con todas las anotaciones donde estaba todo el historial de cómo movían la coca en la región y cómo tenían los contactos y cómo tenían organizados a los campesinos para trabajar en las milicias bolivarianas. Desafortunadamente no se registró bien la casa y obvio ese cuaderno pues naturalmente fue quitado rapidito por los bandidos de allá, pero fue un error no haber registrado bien la casa por el afán de sacarla a ella y evitar que viniera un grupo más grande y atacara al pequeño destacamento que cayó por sorpresa. Entonces, en los hechos, lo importante de resaltar ahí es la cantidad de cocaína pura ya procesada, lista para sacar al exterior, el dinero que tenía en efectivo y los fusiles, más la confesión de que ella sí era miembro de la FARC y que era la encargada de las finanzas de la cuadrilla 14. Entonces, no era ninguna inocente campesina como aparece con su cara de yo no fui, sino que era una delincuente ya refinada, con mucha experiencia y relacionada también en forma indirecta con el secuestro de los 3 ciudadanos estadounidenses. ¿Cómo describió el terrorista desmovilizado de las FARC, alias Ronald, mediante un cuadro, la captura, extradición a Estados Unidos, regreso a Colombia de la narcotraficante y terrorista Nayibe Rojas Valderrama, alias Sonia, de las FARC, en el corregimiento de Peñas Coloradas del municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá, el 10 de febrero de 2004? Bueno, pues cuando se produjo ya la supuesta desmovilización de las FARC, unas entidades de esas que saben deslechar al Estado colombiano con argumentos de paz y concordia, organizaron unos cursos de pintura para algunos terroristas de las FARC y de las AUC. Ahí se reunieron por parejo todos delincuentes. Y los enseñaron a hacer cuadros, o les dieron la idea de cómo hacer cuadros sobre lienzos. Y uno de ellos, alias Ronald, hizo este cuadro que vemos en la pantalla y lo describió de esa manera. Sonia era la financiera, sí, como dicen los bandidos, no. Ellos no dicen la jefe de finanzas, sino la financiera. Y que se encontraba en una casa, que había estado almorzando con el hermano y que esa noche se quedó allí a dormir. Y que había un sujeto que estaba trabajando con el ejército y que él fue el que hizo la llamada y verificó que estuviera ahí. Es probable que haya sido así, pero lo cierto es que la DEA la venía siguiendo porque habían hecho un negocio en Panamá con unos bandidos en los cuales terminó ya vinculada para mover una cantidad grande de coca hacia Estados Unidos. Y entonces el bandido cuenta que él se encontraba en el pueblo, que era un miliciano, lo cuenta, que en ese tiempo era miliciano antes de pasarse a la parte armada, y que se dieron cuenta cuando los helicópteros cayeron precisos sobre la casa y que pues cuando ella reaccionó ya estaba completamente doblegada y que la capturaron. Y que todo eso quedó convertido en monte porque las operaciones militares sacaron corriendo a todos los que estaban allí. Entonces, inclusive al Estado colombiano, hacemos aquí el paréntesis, le pusieron una denuncia porque le ha entregado ese caserío a las fuerzas militares. Pero la realidad de los hechos es que allí era un emporio del narcotráfico y las FARC, y entonces al sentirse tocados con la captura de Sonia, huyeron la mayoría y por eso se montaron esas casas y los pocos que quedaron pues terminaron de vandalizarlas. Pero esas son las realidades que no se cuentan del conflicto, sino que se van decantando en la medida que pasa el tiempo. Y el cuadro, pues como lo vemos ahí, es un cuadro grande, muy pintoresco y muy hecho por una persona con una visión completamente campesina, pero que a la vez serviría como una especie de dibujo a mano alzada, de un plano a mano alzada
de lo que es lo que era en ese momento el corregimiento o el caserío de Peñas Coloradas. ¿Qué dijo a la W Radio el general Martínez Orlando Carreño Sandoval, para la época de los hechos, comandante del ejército, acerca de la captura, extradición a Estados Unidos, regreso a Colombia de la narcotraficante y terrorista Nayibe Rojas Valderrama u Omaira Rojas Cabrera, alias Sonia, de la FARC en el corregimiento de Peñas Coloradas del municipio de Cartagena del Chairá, Cartagena, el 10 de febrero del 2004? Bueno, recordemos que cuando el general Carreño recibió el comando del ejército, dijo públicamente que si en su gobierno no se capturaba o se daba de baja algún, en su ejercicio del comando, no se capturaba o se daba de baja algún terrorista del jefe de las FARC, él renunciaría al cargo. Entonces pronto fue la captura de Simón Trinidad y eso lo posicionó como una persona comprometida y en realidad lo era. Era un hombre muy diligente. Entonces, claro, cuando acabó la captura de esta mujer, pues fue blanco de muchas entrevistas y ruedas de prensa y preguntas de los periodistas, y él insistió que era un golpe muy fuerte para las estructuras financieras de las FARC y dejó claridad que era muy cercana a Fabián Ramírez, que ahora es un honorabilísimo dirigente político muy transparente y habla de derechos humanos y de protección al campesinado, cuando tiene en su haber la cantidad no he dicho una cantidad enorme de crímenes, entre ellos narcotráfico, pero es ahora falta que Petro lo ponga de ministro de Defensa o a cargo de esos importantes, porque es una santa paloma. También resaltó el general Carreño que esto era una continuación de la captura de las operaciones como la captura de Simón Trinidad y que seguirían otras. Y desde luego hizo énfasis en la cantidad de recursos financieros de las FARC que movía el Frente 14 y esta mujer en particular. ¿Cómo describió la BBC de Londres las cifras de los ingresos de las FARC en el año 2004? Entonces vemos que para la época también se armó un bombo porque hubo una publicación en la cual, una publicación de una entidad internacional con base en unos estudios de la Unidad de Informe y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda de Colombia y investigaciones particulares y cálculos que tenían las agencias antidrogas, etcétera, hicieron como una interpolación de todos esos recursos y se publicó en revistas especializadas de Europa que las FARC eran la guerrilla más rica del mundo o el grupo terrorista más rico del mundo, y le calculaban que en ese tiempo recibían líquidos netos $2 millones al día por narcotráfico, sin contar el secuestro y sin contar las extorsiones ni la minería ilegal. Entonces le iban subiendo una cosa con la otra y algunas cifras muy moderadas daban entre 700 y 1.000 millones de pesos. Nos parece que era más porque en el 96 que se publicó el libro El cartel de las FARC ya se le calculaba en 1.000 millones de dólares al año el ingreso a las FARC. Y aquí también hacen un cálculo de lo que siempre hemos hecho los analistas, de calcularles cuánto costaba la alimentación de los bandidos, el transporte, la medicina, haciendo unas promediaciones, ¿no? Porque nadie tenía los libros de contabilidad de los bandidos, sino los cálculos por los informes de inteligencia se podían hacer unos cálculos aproximados. Y se decía que gastaban en ese tiempo entre el 40 y el 60% de lo que recibían. Lo demás lo estaban blanqueando y uno de los encargados de blanquear eso y de tenerlo en negocios y paraísos fiscales era Simón Trinidad. Entonces esta mujer tenía por eso mucha importancia, porque era una de los canales por los cuales pasaban grandes recursos para las FARC, que como lo decíamos en la emisión del caso de Arteta, eran unas cifras exorbitantes en miles de millones de pesos
para comprar armamento, para comprar propiedades. Y eso se corroboró cuando cayeron los computadores de Reyes, que se encontraron propiedades en el exterior, cuentas y muchas otras cosas que se quedaron en el olvido y que duermen el sueño de los justos en la fiscalía, donde son muy dados los fiscales a hablar más de la cuenta y hacer muy poco para meter a todos estos bandidos en cintura. ¿Cómo describió la BBC de Londres la noticia próxima extradición a Estados Unidos de la narcotraficante y terrorista Nayibe Rojas Valderrama u Omaira Rojas Cabrera, alias Sonia, capturada en una brillante operación militar en el corregimiento de Peñas Coloradas, municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá, en febrero del 2004? La BBC de Londres, como todos los medios, no fue solamente ella, siempre esa entidad, publicaron desde el principio qué iba a pasar con esa mujer porque pues ya se había extraditado a Simón Trinidad y ella con todo lo que tenía la estaban ya preparando para extraditarla y las pruebas que tenían en la Corte de Estados Unidos, la Corte Federal, eran muy fuertes. Lo que ocurre es que las FARC desde el principio utilizaron el argumento, las FARC y los cómplices de las FARC y los oportunistas de oficio, que son muchos, ¿no? Que era una mujer campesina que a duras penas sabía leer y escribir, que ella que iba a extraditar coca. Pero es que una cosa es que sepa que no sepa leer y escribir y otra que sea delincuente. Entonces sí estaba metida en eso, las pruebas y las grabaciones y lo que tenía hasta teléfono satelital, entonces no era una paloma dulce como la pinta. Y con toda esa cantidad de cosas que le encontraron en la casa, y lástima que no requisaron bien el zarzo de la vivienda, o si no con esos cuadernos que tenía allí, hubiera sido la prueba reina para destapar muchas más cosas que se quedaron entre el tintero. Pero eso era lo que se decía, y había como esa pugna, ¿no? Porque Uribe estaba de presidente y él desde el principio dijo que se extraditaba y naturalmente firmó lo que le correspondía. Pero como había el proceso de la Corte Suprema y la infiltración y el movimiento político y la propaganda y que había que liberar a Ingrid Betancourt y la mamá de Ingrid Betancourt viajando por el mundo a crucificar al gobierno colombiano y Piedad Córdoba metiendo la nariz también. Entonces, todo eso como que atenuaba y desviaba la atención de los hechos, pero se mantuvo la decisión y se fue y pagó en Estados Unidos una buena cantidad de tiempo por sus crímenes contra el Estado americano, más no los que ha cometido contra el Estado colombiano. Esos eran aparte. ¿Cómo relató el Heraldo de Barranquilla la extradición de Nayibe Rojas Valderrama u Omaira Rojas Cabrera, alias Sonia, a los Estados Unidos? Pues hizo una reconstrucción de los hechos, de cómo ha ocurrido la captura. Relató que la DEA no estaba inventando y que los miembros de la DEA desenmascararon que iba a mover 1.500 kilos de coca hacia Miami, que la Procuraduría General de la Nación en Colombia revisó muy en detalle eso. También relata cómo la Fiscalía tomó la decisión de aprobar la extradición. Luego, cuando la Corte Suprema de Justicia dio el aval definitivo para que la extraditaran con ponencia del magistrado Lombana Trujillo, y todo lo que tenía que ver con el contenido conceptual que no la dejaba salir del enredo. Pero a pesar de estas pruebas que se publicaron en su momento y que existen en los expedientes, las FARC lo han negado y siguen negándolo, y los medios de comunicación que las publicaron en su momento no se las reproducen y les muestran cómo es el engaño. Y la hemos visto en la W, en Blue Radio, en Semana con Vicky Dávila, hablando de que ella es una simple, igual que Tiro Fijo, ¿no? Ustedes saben que a yo me robaron unas gallinitas y habla así, y entonces hasta Blue Radio publicó un comentario de que qué fiasco el que ha hecho el gobierno nacional extraditando a esta mujer, y se les olvida lo que está en los expedientes y los informes concretos de la DEA con las pruebas contundentes. Pasa igual que como con Santrich, ¿no?
Tiene mil pruebas de que era un terrorista, un bandido, un narcotraficante, y aparece hasta el propio canciller a decir que le hicieron un entrampamiento. Entonces, dentro de poco, el canciller también pedirá el entrampamiento de Sonia y el entrampamiento de Simón Trinidad. ¿Cómo describió el portal Relief Web la, la aspiración de la FARC acerca de la terrorista de sus estructuras presos en los Estados Unidos para liberar a cambio a los secuestrados en poder del grupo narcotraficante? Pues inmediatamente cayó esta delincuente presa, entonces las FARC cambiaron o mejor, incrementaron las peticiones, porque recordemos que al principio, con el secuestro de los 3 americanos, lo que pedían era que le sacaran los guerrilleros que estaban en las cárceles en Colombia y que les desocuparan Pradera y Florida para iniciar un diálogo allá. Y el presidente Uribe les contestaba que no iba a liberar ningún secuestrado y que ellos lo que tenían era que liberar a la señora Tancur y a los 3 americanos porque eran secuestrados, y que además si se querían reunir con él, que en una escuela él mandaba a colocar una unidad del ejército que le prestara seguridad, llegaban los cabecillas con la garantía que no les pasaba nada y en una escuelita podían reunirse y hablar y en cuestión de meses ponerse de acuerdo. Pues claro que eso no les convenía porque se les acababa todo ese escándalo mediático que querían. Entonces soltaron otra carta y dijeron como Estados Unidos está metido en el conflicto, como Simón Trinidad y Sonia fueron capturados gracias a la inteligencia de Estados Unidos. Entonces vamos a negociar de Estado a Estado. Nosotros como FARC negociamos con Estados Unidos que nos devuelvan a Simón Trinidad y a Sonia y nosotros les entregamos a los tres contratistas, pero tenía un pero, que además de eso el Estado colombiano tenía que sacar a todos los bandidos que estaban presos y ellos liberaban a los soldados y a los policías y a los políticos que tenían secuestrados. Y pues eso generó más tarde la captura de otro bandido, el tal Rodrigo Granda, que lo vamos a ver en estos días. Y se volvió un dime y direte en el cual afortunadamente ni el presidente Uribe cayó en esa trampa, ni el presidente francés Sarkozy logró el show, porque él también tenía una extraña relación amorosa ya de el ministro Villepán con la hermana Ingrid Betancourt, y entonces estaban tratando de legitimar a las FARC y hasta oficinas les habían prometido en Europa si liberaban a esta señora. Como vemos, son una cantidad de vectores de distintos sectores, todos contra Colombia y ninguno a favor del país, y solo por liberar a una persona que tenía contactos en gobiernos en el exterior y por la captura de una narcotraficante que la cogieron con las manos en la masa y toda niega que ella no es narcotraficante. ¿Cómo relató el diario de Heraldo de Barranquilla el regreso de Sonia a Colombia, luego de haber purgado su pena en una cárcel estadounidense? Pues vuelve y relata, ¿no? Lo mismo que dijeron, cuánto tiempo había estado y todo esto. Cómo ya ha terminado de cumplir la pena en Estados Unidos y que la devolvían. Ahora ya tenía 51 años de edad después de haber pagado 14 en Estados Unidos. Y comienzan a analizar o a presentar, bueno, ella tiene unas cuentas en Colombia, ¿qué va a pasar? Pero ya la JEP y los abogados pidieron que la incluyan en la Justicia Especial para la Paz. Y aquí la vemos en el aeropuerto El Dorado cuando llega y le notifican que queda detenida, pero pues eso no pasó de ser un show porque a los poquitos días ya estaba libre. Pero el diario El Heraldo, por mencionar uno de los periódicos, hizo esa descripción de lo que había sido la forma como la han capturado y en cierta manera presentó algunos de los argumentos que ella siempre utilizó de que ha sido una víctima, que pobrecita, que ella no sabía nada, que en esa cárcel la han tenido incomunicada, todo lo que dicen los bandidos cuando salen de las cárceles de Estados Unidos, porque como allá sí los controlan y los ponen en cintura, entonces allá les violan los derechos humanos. Y aquí lo que llaman la defensa de los derechos humanos de los presos en Colombia es la connivencia de la guardia corrupta y que les permitan seguir delinquiendo, como el caso del señor Arteta, que hasta fusiles y granadas tenía en la celda
y a una reina de belleza que lo visitaba, esos eran derechos humanos, y sin embargo era el que presidía los comités de negociación, porque es que a los presos les faltan derechos humanos. Como en Estados Unidos no se lo toleran, entonces ahí son víctimas de violaciones y es del imperio y ellos son revolucionarios, nunca rompieron un plato, sino que fueron víctimas y floreros, trofeos de guerra. Eso es más o menos lo que pasa con esta mujer. ¿Por qué fue dejada en libertad la terrorista alias Sonia a su regreso de los Estados Unidos, pese a tener un proceso abierto por lavado de activos en Colombia? Pues por lavado de activos estaba abierto y la pueden investigar por más crímenes de los que cometió su cuadrilla en el Caquetá. Pero resulta que, como ya se había firmado el pacto Juan Santos, y ella no ha quedado incluida en el pacto, entonces inmediatamente llegó, pues Timochenko y los demás bandidos se movieron rapidito con los abogados para que ella no fuera a soltar la lengua y contar todo lo que sabía realmente que le faltaba aquí decir, porque allá en Estados Unidos ya fue condenada. No tenía necesidad de decir que sí o no, porque los delitos que ha cometido contra Estados Unidos estaban muy bien documentados y el jurado la encontró culpable y ya se pagó sus 14 años. Pero aquí tenía muchas cuentas pendientes y las tiene, porque nunca las ha pagado, y entonces había que anticiparse a los hechos y la recibieron como heroína, como reina, pero el fondo era que no fuera a contar ni lo que hacían, ni seguramente las propiedades que ella sabe que tienen, ni quién sabe qué otras cosas. Entonces, por eso la metieron rápido a la Justicia Especial para la Paz y le pusieron abogados. Usted no diga nada, nosotros decimos todo. Usted nos cuenta todo lo que sabemos o lo que sabe, y nosotros somos los que decimos qué dice y qué no dice. Adelante, mi coronel. ¿Cuál es la situación de alias Sonia ante la JEP, donde por trapacería de las FARC fue incluida pese a sus graves delitos? Bueno, pues la foto que vemos ahí lo dice todo, ¿no? Que 3 terroristas del máximo nivel de las FARC hayan ido a tomarse la foto y muy sonrientes, y es que la foto, las fotos hablan, ¿no? Lo de la expresión corporal lo habla. Ella no está sonriente, ellos sí, porque están celebrando que la tienen ya en la mano y que no va a contar y que la sacan de la cárcel. Entonces la JEP hizo todo un show, todo un novelón, que como era la época de la pandemia, que no se podía hacerle recibirle el testimonio, entonces que mejor la dejaban en libertad condicional, que seguía vinculada a los procesos, pero todo eso fue cuadrado, eso no fue gratuito. Entonces esta mujer, ya asusada por los abogados, dijo, no, es que yo fui una víctima, yo tengo es que ir allá personalmente. Entonces esperemos a que pase la pandemia, yo voy y pongo la cara, pero mientras tanto la afinaron, la tuvieron, y repito, es que la foto lo dice todo. Los 3 terroristas, el jefe del bloque oriental que reemplazó a Jojoy, José Jaramillo, Timochenko, que es el más cínico de todos los criminales, y Pastor Alape, ni para qué mencionar la cantidad de crímenes que tiene detrás, que los 3 estén con ella acompañándole en la JEP y tomándose fotos y sonrientes mientras ella no está sonriendo, indica todo. Ahí está el reflejo de que manipularon las cosas, evitaron que ella contara lo que sabe, y a cambio de no dejarla presa, y pues lógico ella, eh, porque es que ella llega de Estados Unidos donde no tiene ningún contacto con los bandidos y no sabe lo que está pasando, necesitaban ponerla al día y afilarla. Y la JEP finalmente decidió no iniciarle un incidente en el cual había pruebas o había indicios de que estaba metida con la segunda Marquetalia, pero con tal de sacarla del problema y resolverle a las FARC lo que necesitan, no ocurrió nada. Por eso todos los fallos de la JEP son tan cuestionados y la historia lo seguirá cuestionando, porque las pruebas aparecen y seguirán apareciendo. ¿Cómo resalta nuestra fundación el drama de la niñez y las personas
desprotegidas que son víctimas del narcoterrorismo comunista de grupos criminales como la FARC? Qué tristeza, Dios mío. Llevar esta carga por mucho tiempo. Al término formal de cada episodio de la memoria histórica, aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación, usted siempre hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto a la captura, extradición a Estados Unidos, regreso a Colombia del narcotraficante y terrorista Nayibe Rojas Valderrama y Omaira Rojas Cabrera, alias Sonia, de las FARC, en el corregimiento de Peñas Coloradas, municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá, el 10 de febrero de 2004? Primera medida, hay un olvido total de las acciones terroristas. Y ya esto ocurrió hace 18 años. Quiere decir que los jóvenes que nacieron 2 o 3 años antes o para esa época y que ya pueden votar en elecciones, no tienen la menor idea de todo lo que estaba pasando y son fácilmente manipulables por el discurso engañoso del señor Petro y de los comunistas en general. Y al país se le ha olvidado toda esta violencia con el cuento más fácil, es que tenemos que doblar la página y no volver a mirar hacia atrás. Sí, pero si no se mira el pasado, no se construye el futuro. Y el daño que el Partido Comunista con sus brazos armados y luego aliado con el narcotráfico le ha hecho al país está todavía por contarse, por decantarse y porque paguen y respondan por lo que hicieron. Pero el tiempo sigue pasando, van envejeciendo y terminarán como Pepe Mujica en el Uruguay después de todo el daño que hizo como terrorista. Ahora es el referente de las juventudes y el ídolo de los periodistas izquierdistas de todo el continente que son felices entrevistándolo y poniéndolo como un estadista. Imagínense, un criminal que asesinó policías y colocó bombas en el Uruguay a nombre del Partido Comunista Uruguayo, ahora es el referente de la moral y la política en el continente. Falta que lo santifiquen, ¿no? Hay una connivencia evidente de la JEP con las FARC. ¿Cómo es posible que una persona que tiene todos estos delitos, que en el momento en que la capturan le encuentran esto y que haya antecedentes escritos de todo lo que hacía la cuadrilla 14 a la que ella pertenecía, vaya a terminar en la JEP protegida y no pague ni un día de cárcel por todo lo que hizo en Colombia y al contrario, sea rodeada inmediatamente por los cabecillas que están afanados para que no les destapen sus pecados y eso pasa así? Eso se llama connivencia. Hay un desconocimiento nacional en la academia, en la parte política, en la parte analítica de lo que es el cartel de las FARC. Porque es que la captura de esta mujer corrobora con creces que las FARC son un cartel de narcotraficantes y que con narcotraficantes no se negocia ninguna paz. Solamente a Petro se le ocurrió la paz total con ellos. Pero si fueran un grupo rebelde armado que lucha por la transformación del país, no vivirían, como dice el cura de Rux, de las economías de la coca, sino estarían haciendo otro tipo de actividades para financiar su guerra contra el Estado. Pero no, aquí lo que vemos es un grupo, un cartel de narcos. Y si ella estaba incluida
el envío de 1.500 kilos de coca a Estados Unidos, pues no era ninguna pera en dulce. Y si le encuentran 8 kilos de coco listos para exportar en el sitio de la capturan, pues no era ninguna santa paloma. Y con 8 fusiles no los tendría porque era oplóloga o coleccionista de armas. No era que estaba estudiando las estrías y la velocidad de los proyectiles y haciendo análisis científicos de lo que es la capacidad de un fusil de asalto. Estaba con unos fusiles para asesinar campesinos, asesinar soldados, secuestrar e imponer el terror en la región y traficar coca. Eso no nos podemos engañar. Hay una internacionalización del conflicto que tiene como componentes el narcotráfico y los partidos comunistas del continente. En esa reunión del Caguán del 2000, el señor Pastrana siguió arrodillado ante los bandidos a pesar de las pruebas que le entregaron las fuerzas militares. Quedó muy clara la incidencia tanto del narcotráfico como de los partidos comunistas del continente en el proyecto revolucionario de las FARC. Pero la prensa, la academia, los analistas, todo el mundo mira para otro lado y no llega nunca a esos dos puntos. Es que el problema del conflicto en Colombia se creció y llegó a esos niveles de violencia tan abrumadores de las últimas 2 o 3 décadas, es porque el narcotráfico lo oxigenaba, porque los partidos comunistas del continente le prestaban todo el respaldo a las FARC y del continente, no solo de otros, porque en Australia y en España también tienen contactos, porque hay organizaciones no gubernamentales internacionales que les hacen los lobbies, porque hay mandatarios como el señor Sarkozy, que andaba era buscando otras favorabilidades y hasta les ofrecía embajadas, porque hay sujetos como Ortega o Fidel o los Castro en Cuba o Correa en Ecuador o Lula en Brasil, que son de los mismos y les legitiman todo eso, y que el narcotráfico está a toda hora presente y eso no se toca y siempre se mira como si el narcotráfico fuera algo malo, sí, pero colateral y no estructural dentro de este proyecto. Hay un drama total en los departamentos de Putumayo, Caquetá y Guaviare, porque son el epicentro cocalero o coquero del país. Y desde allí las FARC siguen destruyendo el ecosistema, siguen imponiendo la ley del terror y siguen traficando. Y ahí los vimos ayer con el tal Mordisco, hablando de que tiene 3.000 hombres y ya hasta le propuso treguas al ELN, o sea, por encima del Estado colombiano, en treguas entre bandidos repartiendo el país, y a todo el mundo le parece que eso es normal. Bueno, informaciones de inteligencia exactas, porque vimos que los 3 golpes fueron exactos: el de Trinidad en el Ecuador, el de Arteta en el Caquetá y este de Sonia, operaciones contundentes y exactas. Entonces quiere decir que la inteligencia militar colombiana sí funciona, trabaja, busca, pero que la dirigencia política y la decisión judicial no siempre son las adecuadas y por eso perviven los grupos criminales con fortaleza. Mientras no se combata las estructuras clandestinas internamente dentro del país y esa relación que tienen, esa simbiosis que tienen con el narcotráfico, el problema sigue igual. Entonces, las milicias bolivarianas intencionalmente no las tocaron en Cuba. El ELN más inteligentemente se blinda con el cuento de que hay que negociar con la población civil, pero no es con las personas decentes del país o las organizaciones sociales que tienen otras visiones de país. No, es con la población civil que ellos controlan. O sea, con cara gano yo y con sello pierde usted. Y el narcotráfico ahí metido con ellos. O sea, negocio redondo y los carteles de mexicanos imponiendo la ley y el orden en Colombia al estilo mafioso mexicano y todo pasa como si nada. Y finalmente hay una manipulación de la paz con base en el plan estratégico de la FARC. A Sonia no la podían encarcelar en Colombia porque eso iba contra la paz. La encarcela el país más poderoso del mundo por una parte de sus delitos y aquí nosotros en Colombia la dejamos libre porque es que estamos en paz. Y la paz inclusive le inician una investigación porque al parecer estaba también integrándose al grupo de la segunda marquetaria, pero es que todos son inventos del uribismo, todos son inventos de la ultraderecha, de los enemigos de la paz.
y entonces lo ridiculizan y lo caricaturizan y hasta en los programas de humor lo vuelven chiste y entonces ya se vuelve como una sátira y de remate entonces el uribismo termina aliado con el gobierno actual legitimándolo y entonces todo pasa como en una tragicomedia. Si Shakespeare estuviera vivo tendría material para ponernos a reflexionar con nuestro drama en mucha profundidad. Adelante, mi coronel Alarcón, con los comentarios. Yo tengo el comentario de Micael González. Bueno, ¿sí? entonces siga usted, licencia. El caso de Sonia, que debe servir de ejemplo a los jóvenes de lo peligroso que es unirse a los grupos terroristas, así sea por simple admiración o por la necesidad de conseguir una mejor calidad de vida o incluso por extrema pobreza, ya que de todas formas es un camino errado y muy arriesgado que de ninguna manera se justifica. También se comprueba que la solución del conflicto colombiano, inicialmente insurgente, después subversivo y finalmente terrorista, tiene su origen y por ello su solución en un buen gobierno, es decir, en el campo político, no en el religioso y menos en el bélico. No es de solo acción represiva o violenta. Los grupos terroristas han buscado medios de financiación por la vía del delito, dentro de los cuales está el poderoso mercado del narcotráfico, mercado engendrado por el incontrolado consumo de alucinógenos de algunas naciones que viven de la abundancia pero adicta a la felicidad artificial. Demanda que ha derivado en el cruel terrorismo y la correspondiente respuesta, la guerra antinarcóticos. Así hemos caído en la desgracia y en la infelicidad del pueblo colombiano, que es un abundante producto por la necesidad de solventar su injerencia y prácticamente su supervivencia, habiendo encontrado una maravillosa y plena solución en la venta de narcóticos ilícitos, ya que los demás productos lícitos no les son pagos con justicia. Todo este entorno de conflictividad social y económica, política y armada fue el terreno abonado y fértil que descubrió en Latinoamérica el comunismo ruso para implementar las violentas ideas marxistas, prometiendo ser la solución perfecta a la tan compleja problemática de nuestro pueblo hispanoamericano. Y con ello, no solo no solucionó nuestra grave situación, sino que por el contrario, la agravó de manera tal que terminamos en una agonía sangrienta de destrucción y muerte, donde cada cual se justifica de la manera que más le convenga. Esta es la verdad que no contó el perverso informe de la verdad del sacerdote jesuita Francisco de Rú, quien en lugar de explicar el fenómeno de la violencia colombiana con argumentos de fondo lógicos, bien razonados y sustentados, se dedicó a evadir y a atenuar las culpas del lado de los victimarios y agravarlas si es que las hubiera del lado de las víctimas, en lugar de dar claridad desde todos los aspectos y aportando soluciones a cada una de las causas sin dañar la polarización por las maliciosas, polarización por las maliciosas. Culpas que, como ya se dijo, por ser de origen político, son la solución política bélica, pues estas últimas, en lugar de solventar, la agravan y agravan cayendo en un remolino del cual es casi que imposible escapar, como lo demuestra el hecho de que el prelado Rerú, de quien era de esperar la ecuanimidad necesaria para encontrar soluciones, haya ingresado en el incontenible torbellino de la insensatez de las pasiones, que en lugar de aprovechar la valiosa oportunidad de crear alternativas de solución, se convirtió en parte del problema, es decir, potenciar en lugar de apaciguar, como lo estamos viendo con la exigencia de convertir su autollamado informe de la verdad en el obligante plan de gobierno del actual presidente. Paradójicamente, socialista ateo, quien desde el comienzo afirmó que había cumplido todo lo exigido por el católico prelado, por la única razón de tener dicha idea política en el supuesto origen sacro, por no haber sido desmentido ni aclarado en este aspecto por la Iglesia, mezclándose de esta forma el Cristo con el fusil.
volviendo a combinar, como ya lo ha dicho, lo ha hecho mucho la Iglesia y desde hace siglos con nefastos resultados, las ideas de la perfección celestial con la idea de la imperfección terrenal, cuando las mismas sagradas escrituras pregonan a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Gracias, Vicencio. Al final hacemos los comentarios de los tres. Adelante, mi colega Alarcón. Hoy tenemos el saludo y acompañamiento en el Facebook Live de, entre otros, Aide del Socorro Montoya Restrepo, quien nos ha dejado saludos y felicitaciones por el programa, al igual que la presencia virtual de mi general Efraín Baza. Óigase bien y téngase en cuenta, nos están cambiando la realidad de la historia. Y desde hace rato empezaron con la prohibición y mejor aún, tergiversando los hechos y las realidades de todas las acciones desarrolladas por nuestros verdaderos héroes. Todos aquellos que han ofrendado sus vidas o parte de sus cuerpos por la lucha en defensa de nuestros humildes campesinos y sus familias. Nos tumbaron ese gran monumento a la entrada de Bogotá, imponente por su altura, pero no es allí donde estaba el fondo de la misma. Es la grandeza de los episodios bélicos, las diferentes batallas, las ofrendas de vidas, actitudes ofensivas y defensivas de una patria que hoy está siendo vilmente arrastrada por informes como los del de Rux, si tenemos en cuenta que dentro del iris de nuestros ojos jamás imaginamos que, bajo el auspicio del propio gobierno y el de foráneos quebrados, todos apoyados por comercio ilícito como el narcotráfico, gasolina para el terrorismo o el de la minería ilegal, ambos con rendimientos económicos importantes y fáciles que les han permitido conseguir esa calidad y supongo cantidad de armamento y uniformes de última tecnología, modernos, legalizando lo ilegal y despreciando lo legal de las fuerzas militares de una nación. Abramos los ojos y esculquemos nuestra memoria, fieles a la verdad, para que nuestras juventudes no le sigan comiendo cuento a los narcoterroristas, pues de seguro seguirán sembrando el caos y la violencia. De seguro, más cruel y violenta que la de los últimos 60 años. Cordial invitación a que sintonicen la página y se enteren de la verdad verdadera del conflicto armado auspiciado por el comunismo, quien procura de seguir adicionando más asesinatos, secuestros, extorsiones, decomisos, robo de tierras, pero en especial las familias, base de la sociedad, que quedarán en este mundo esperando la llegada de muchos de sus padres, madres, tíos, hermanos, hijas y nietos, que siguen convencidas de que lo necesario en este país vendrá como una clara demostración de que sus vidas no se perdieron en vano. Paz en sus tumbas, paz en Colombia y por favor, fe en la causa. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi colega, muchas gracias, muy amable. Entonces, ¿Vicencio tiene algo para agregar? Micael, nuevamente, pues lo que siempre decimos, ¿no? Los malos o las malas, así como decimos, terminan siendo los buenos. Y como está en la fotografía que se expuso, la cara de tristeza, los otros dos bandidos a la izquierda y a la derecha felices,
y la Sonia ahí muy entristecida. No, y lo mejor es que a la altura del partido donde estamos no tenemos ni idea de dónde estará ya el gestor de paz o convivencia en algún lugar de Colombia. Gracias. O directora del Bienestar Familiar formando niños. No sería Muy raro. seguramente. Llegamos al final del ejercicio, entonces se ha dicho siempre que Maquiavelo fue el hombre que puso sobre el tapete las estratagemas de los políticos corruptos para manipular a las comunidades y se le considera el padre de eso, pero en realidad esto ha ocurrido desde siempre en la historia de la humanidad. Los engaños, las utilizaciones del poder para favorecer a sectores o amigos o contradictores no han sido nuevas. Y este caso de la JEP con Sonia y con los demás terroristas ha sido igual. Porque si fuera el caso de Sonia nomás diríamos que podría ser una equivocación de la JEP, pero es que es con todos los delincuentes de las FARC, todos señalados de pedofilia, de secuestros, de asesinatos, atracos, narcotráfico, delitos contra la propiedad privada, genocidios, secuestros, extorsiones, minería ilegal, lavado de activos, relaciones con bandas criminales de todas las pelambres, etcétera. Hemos dicho, no hay un solo delito parecería que no hay un solo delito que esté contemplado en el Código Penal colombiano que no hayan cometido los cabecillas de las FARC, y sin embargo aparece un tribunal espurio montado a la medida de Juan Manuel Santos y su combo y los perdonan todo. Pero eso quiere decir que por no conocer la historia, por no conocer la humanidad desde la dirigencia política y desde la academia, estamos repitiendo estos hechos y lo de Sonia es apenas un caso más. La podrán pintar como una víctima de lo que ocurrió. Eso ya lo dirán los jueces, lo dirá la historia, lo dirán los psicólogos, los sociólogos. Pero los delitos que cometió esta señora con los bandidos que están ahí sonrientes mientras ella está con una mirada perdida, demuestran que no han sido juzgados y que por eso el país anda como anda. Pues llegamos al final del ejercicio, nos parece que hicimos una buena reflexión en torno a este caso y que seguiremos profundizando todos los días en los temas de la memoria histórica aún no contada. Los invitamos esta noche que tenemos una interesante videoconferencia respecto a los temas que nos atañen como Fundación para Formar Estadistas con Visión de Estrategas, con lo que ocurrió en San Andrés con la reconstrucción de la isla después de los huracanes y la baja que han tenido en el turismo. Y mañana continuaremos con la memoria histórica. Un feliz día para todos.